Hola, soy Karen Jara. ¿Estás interesado en el mundo de la moda o te vas a sumergir sobre esta gran aventura de conocer el rubro textil? Aquí te dejo algunos datos que te pueden servir o ser de gran ayuda para tu desarrollo profesional. ¿Sabías que en la moda la prenda final es el resultado visible, pero la verdadera magia comienza dentro de la elaboración del patrón? Asimismo, este patrón es el desarrollo plano de la prenda que pasa por varios escenarios o varios procesos en sí. Se me es necesario aquí poder citar algunos datos que dije en la ponencia anterior, como por ejemplo que el 10% de la contaminación mundial se desarrolla en base o se genera en base al rubro de la confección textil, y a su vez que se necesita 2.700 litros para la construcción o fabricación de una camiseta, cantidad proporcional a lo que vive una persona por 2 años y medio. Mediante estos datos relevantes, creo que es necesario conocer acerca de cómo podemos disminuir estos rasgos de contaminación dentro de nuestro entorno laboral, o es decir, en nuestro entorno socioambiental. Hoy te hablaré acerca del patronaje manual versus el patronaje computarizado. Como sabemos, durante siglos para la confección de estas prendas se ha desarrollado el patrón realizado a mano, en el cual pues no se emplea ciertos tipos de equipos o herramientas, como por ejemplo el uso de papeles craft o papelotes o cartulinas o cartones o papel modista. Asimismo también como aquellos equipos de trabajo como lo que son ruletas, reglas de patronista, marcadores, cintas métricas, entre otras cosas que iban sumando para poder desarrollar o hacer realidad pues no la ejecución de una prenda. Pero también así con el pasar de los años, este desarrollo prácticamente procedimental tradicional ha ido surgiendo y hoy en día podemos hablar acerca de un avance con el uso de las tecnologías. Pero en sí, ¿cuál es el costo de esta modernización? ¿Se perderá algún arte por ganar eficiencia? Ante ello, te voy a hablar acerca de este tipo de herramienta que precisamente o seguramente te preguntarás ¿y cómo se emplea o para qué sirve o qué beneficios nos trae dentro del rubro comercial en el sector textil? Hoy hablaremos acerca de dos características o dos grandes diferencias: el patronaje manual con el patronaje computarizado. ¿Qué es el patronaje manual en sí? Es aquel arte que ofrece pues una comprensión táctil insustituible, el cual lo desarrolla una persona de manera directa, aplicando aquí creatividad, paciencia, tiempo y precisión en la ejecución de eh, dibujos en plano de una prenda. A diferencia del patronaje computarizado, que es la única guía viable para poder alcanzar mayores precisiones, desarrollar productos a gran velocidad y tener una eficiencia dentro de lo que exige una producción mundial moderna o industrial moderna. Y aquí se van a regir contraposiciones entre estos aspectos, como la precisión, la velocidad de producción y el almacenamiento y modificación del diseño. Al hablar de patronaje manual, nos vamos a enfocar específicamente dentro del tiempo, ya que se requiere un mayor tiempo para poder desarrollar eh, los aspectos iniciales de un patrón. Y si es que hablamos de una reproducción, vamos a decir que esta reproducción puede desarrollarse de manera repetitiva y manual, causando pues quizás aquí ciertos aspectos como tiempo, quizás algunas veces carga laboral o presión por la parte industrial por acabar rápido estos patrones. Dentro de la precisión consideramos que es una precisión alta, pero que a su vez está sujeta de errores humanos. Podríamos aquí decir pequeños márgenes como en milímetros o centímetros que a la larga van a causar una gran diferencia al momento de confeccionar la prenda, ya que dentro de un patrón podemos trabajar un patrón en cuartas de medida o utilizando las mitades o medidas completas. Si hablamos de unas piezas simétricas,
Este tipo de patrones requieren mayores cuidados dentro de su trazo, porque debemos determinar que, por ejemplo, si consideramos medidas en largos de prenda, en anchos de prenda o en contornos de prenda, debemos considerar las precisiones que sean paralelamente iguales para no caer sobre el error dentro de la confección al momento que vamos a pasar a producir dichas prendas. Si nos enfocamos en el arte, el patronaje manual forja la mano del patronista, desarrollando una comprensión profunda en el tejido y en las caídas de las telas. Y asimismo, se desarrolla aquellas habilidades y competencias que solamente lo tiene el ojo modista, por así decirlo, ya que define aquellos ensanches o características de las telas, las cuales se van a ir, pues no, relacionando directamente con el tipo de patrón y los ensanches que se van a dar a este patrón para poder obtener una prenda adecuada y con aceptación del público en general o del cliente si es que se trabaja algún patronaje, pues no, a medidas personales. A esto me refiero que también podríamos desarrollar patronajes con medidas industriales, que aquí si hablamos de medidas, consideramos pues no medidas S, M, L en el caso de tallas para adultos y en numeraciones del 0 al número 16 en el caso de tallas pequeñas, ¿no? Si nos enfocamos en el tema de patronaje computarizado, aquí también vamos a especificar los temas de tiempos, precisiones y eficiencias industriales. En cuanto a la inversión del tiempo, el patronaje computarizado nos va a reducir en una gran, digamos, dimensión el tema de los tiempos, ya que la velocidad para desarrollar un patrón es casi instantánea al ser digitalizado, es decir, solamente se va a necesitar de datos específicos como numeraciones o cantidades de piezas, cantidades de cortes para poder obtener automáticamente el patrón que nosotros necesitamos o queremos desarrollar. En cuanto a precisión, existen diferentes tipos de herramientas digitales y estos software van a garantizar la simetría absoluta, obteniendo costuras exactas y ángulos correctos al momento de cortar las telas, evitando así también que haya pérdidas innecesarias dentro del proceso de fabricaciones a grandes escalas. La eficiencia industrial permite pues no que nuestro mercado sea mucho más automatizado, desarrollando tendidos a escala como por ejemplo cantidades de 500, 1000 o 5000 prendas en línea. Y dentro de las herramientas, aquí te doy algunos datos de patrones que se pueden desarrollar con herramientas digitalizadas, como por ejemplo los programas de Optitest, Audaces, Gerber, Lectra, Claude 3D y el Adobe Illustrator. En esta imagen puedes visualizar cómo es que estas herramientas permiten desarrollar los patronajes digitales, es decir, a computadora, obteniendo la forma o modelo de la prenda o las modificaciones si es que quisiésemos realizar dependiendo del tipo de prenda que vamos a desarrollar, agregándole cortes, agregándole pues variaciones si queremos una prenda simétrica o asimétrica. Y aquí, como lo mencioné en la diapositiva anterior, solamente digitalizamos datos, numeraciones, lo cual nos va a permitir hacer las variaciones automáticas, cosa que no se visualiza en el patronaje manual. Asimismo, este tipo de patronaje computarizado nos permite desarrollar un modelado simulado, es decir, en 3D, ya puede ser en una plataforma de 180 grados o 360. De manera que este tipo de herramientas nos va a permitir pues, visualizar las adaptaciones, modificaciones y cómo es que queda la prenda puesta en el cuerpo simulado de una persona. Entonces, el patronaje manual representa ciertas características. Por ejemplo, dentro de su modificación, consideramos que este tipo de técnica es destructiva. Al ser, pues, no un desarrollo, una técnica elaborada de manera física, cuando desarrollamos pequeñas modificaciones o pequeñas variaciones, estos patrones corren el riesgo de ser, pues, no, digamos, destruidos de manera instantánea o sustituidos por otros patrones. Bien, entonces, su mismo nombre lo dice, permite ser destructiva.
es decir, ocasionando, pues no siendo parte de este 10% de la contaminación que te mencionaba al inicio. En cuanto al almacenamiento, al ser productos físicos requieren un mayor espacio físico para su guardado. Y estos acarrean en sí consecuencias como pérdidas de patrones o que los patrones se malogren o se rompan. Y dentro de la colaboración en el rubro industrial requiere el envío a fábricas remotas y para este envío se requiere escanear, para lo cual necesitamos impresoras en 3D o en 3.0 para hacer el escaneo o quizás también se puede enviar físicamente generando pues no un gasto extra dentro del envío. A diferencia del patronaje computarizado, su modificación, valga decir, pues no, que al ser un producto digital no es destructiva y se puede obtener de manera instantánea. Y el almacenamiento permite ser digital, es decir, lo podemos guardar en servidores como USBs o en la nube o en archivos compartidos a través de diferentes pues, no, plataformas digitales de conexión que conocemos. Estos archivos se comparten con fábricas y colegas de manera instantánea, integrándose directamente en sistemas de corte automático y haciendo una viabilidad mucho más factible dentro del rubro textil y el comercio de la moda. Entonces, como conclusión, podemos manejar lo siguiente. Si bien es cierto, el patronaje manual es la base que nos permite desarrollar habilidades como el ojo modista, bien, tener una mayor intuición y personalización al momento que desarrollamos el patrón, al abrirnos o expandirnos nuestra visión en conocer diferentes tipos de texturas, variaciones de tela y cómo estos se van modificando o adaptando al tipo de patrón que desarrollamos. O es decir, lo que requiere la tela lo vamos a modificar dentro del patrón en físico. Pero a su vez esto genera una mayor cantidad de tiempo y espacio para hacer dichas modificaciones, lo cual pues no es esto básicamente erradicado porque es una opción para poder desarrollar, por ejemplo, diseños de alta costura, si hablamos, por ejemplo, de vestidos personalizados al necesitar medidas personales, ¿no? O trabajos de alta costura o quizás al realizar prendas únicas. No necesitamos hacer una programación en Electra o en alguna de las plataformas digitales porque de cierta manera cabe mencionar que estos programas también tienen un costo específico y se viabilizaría mucho más para lo que son el sector industrial. En el caso del patronaje computarizado, esta sí es una herramienta indispensable dentro del siglo XXI en el rubro textil, en el mercado en general, porque va a garantizar la escalabilidad, es decir, si supongamos, nosotros elaboramos un patrón de un conjunto de buzo y lo desarrollamos en talla S, pero nos pide una fábrica para la cual vamos a confeccionar en talla M y talla L, con ciertas variaciones o datos instantáneos podemos obtener de manera automática las tallas consecutivas como L, XL, XXL y las variaciones específicas que requiere el cliente. Esta facilidad nos da el patronaje computarizado. Y si hablamos de un patronaje manual, pues no, nuestros tiempos se alargarían, sería una dedicación mucho más específica o más detallada para obtener dichas escalas. Bien, entonces podemos decir aquí que una persona que tenga conocimientos de patronista no se le va a hacer como que un mundo muy alejado o distinto o nuevo poder aplicar el patronaje manual o patronaje computarizado. Es más, se le da un plus a aquella persona que conoce de patronaje manual porque va a conocer características o conocimientos bases que le van a permitir desarrollarse con mayor facilidad y mayor eficacia en el mundo digital. Bien, espero que esta información te haya sido de uso y los puedas usar como para tu crecimiento personal y profesional en el mundo de la moda. Gracias.